Mi prometida confesó estar enamorada de mi mejor amigo, en medio de nuestra boda. Siempre fui un tipo sencillo. De esos que prefieren la calma, la rutina, las certezas. Nunca me interesó tener 1000 amigos, ni una vida agitada. Me bastaba con mi familia, un par de amistades fieles y, sobre todo, con mi mejor amigo de toda la vida, Julián. Julián era el alma de cualquier reunión. Carismático, de esos que te hacen reír sin esfuerzo. Desde el colegio fuimos inseparables. Si yo era el tipo tranquilo que prefería leer en el recreo, él era el que estaba metido en todas las bromas. Pero juntos funcionábamos. Era como tener un hermano que no me dio la sangre, pero sí la vida. Por eso, cuando conocí a Camila, no tardé en presentársela. Ella llegó a mi vida como una ráfaga. Fue en una parrillada organizada por Julián. Recuerdo que era uno de esos días de verano donde todo parece más brillante, como si el sol aprobara tu existencia. Camila era amiga de una conocida en común. Morena, de sonrisa amplia y con una forma de mirar que te hacía sentir visto. Hablamos durante horas. Al final de la noche, intercambiamos teléfonos y, en el camino de regreso a casa, supe que quería conocerla más. Le hablé de ella a Julián al día siguiente. Estaba emocionado. Él, como siempre, se alegró por mí. Hasta hizo una broma sobre cómo era hora de que alguien me sacara de mi cueva. No tardé mucho en invitarla a salir. La conexión fue inmediata. Teníamos gustos similares, objetivos parecidos y una manera de reírnos del mundo que me hacía sentir que todo iba a estar bien si ella estaba cerca. Me enamoré con la facilidad con la que caen las hojas en otoño, sin resistencia. Lo que más me gustaba de Camila era su forma de mirar hacia adelante. Siempre pensaba en crecer, en mejorar, en construir algo. Me inspiraba. Y cuando conoció a Julián, fue como si todo encajara. Se llevaron bien desde el primer momento. Ella se reía de sus chistes, él la elogiaba con naturalidad. Yo los miraba y me sentía afortunado. Los tres compartíamos momentos, cenas, partidos en la televisión, reuniones en casa. Yo era feliz. Pero, con el tiempo, empezaron a surgir pequeños detalles. Nada grande, solo cosas que ahora, con distancia, entiendo como señales. Recuerdo una noche de cena en mi departamento. Camila había cocinado su famosa lasaña y Julián estaba con nosotros. En medio de la conversación, soltaron una broma sobre un mensaje que ella le había mandado. Algo privado. Rieron. Yo pregunté de qué hablaban y ambos se miraron antes de cambiar de tema con una torpeza que me dejó incómodo. No dije nada. Pensé que era una tontería. Pero no pude evitar que ese momento se quedara en mi cabeza. Desde ahí empecé a notar otras cosas, bromas internas, comentarios que no comprendía, risas compartidas que no me incluían. Aún así, decidí no hacer suposiciones. Me decía que eran ideas mías, que ellos solo se llevaban bien. Después de todo, yo estaba con Camila, y Julián era mi hermano del alma. ¿Qué podía salir mal? Pasó un año, y todo parecía avanzar bien. Así que tomé la decisión de pedirle matrimonio. Como siempre, lo primero que hice fue contárselo a Julián. Fue él quien me ayudó a elegir el anillo, quien me aconsejó cómo hacer la propuesta y quien incluso sugirió que lo hiciera durante un viaje que teníamos planeado a una casa de campo. Todo salió perfecto. Camila lloró de felicidad cuando le pedí que se casara conmigo. Yo me sentí como si estuviera entrando al mejor capítulo de mi vida. Los meses de planeación de la boda pasaron rápido. Camila se dedicó a cada detalle. Yo me limité a apoyar. A veces la notaba distante, preocupada. Me decía que era por el estrés. Yo, con la ingenuidad de alguien enamorado, le creí. Julián estuvo presente en cada paso. Ayudó con la música, con la organización del salón, incluso fue a recoger flores el día antes del evento. Yo agradecía tenerlo cerca. Me hacía sentir acompañado. Sin embargo, la incomodidad volvió. Esas miradas entre ellos, las conversaciones en voz baja, esa cercanía que empezaba a parecerme más que una simple amistad. Pero no dije nada. Era el día de mi boda. No podía permitirme dudar. Y así llegó el gran día. Un jardín amplio, luces colgando de los árboles, una puesta de sol perfecta. Todo como Camila lo había imaginado. Yo solo quería verla feliz. Julián llegó temprano, como siempre, sonriente, relajado. Me ayudó a ajustarme el nudo de la corbata, me dijo que me veía como nunca y me abrazó fuerte. Hoy comienza tu mejor historia, me dijo. Y yo, a pesar de todas mis dudas, le creí. Camila lucía increíble. Cuando caminó hacia mí con su vestido blanco, se me olvidaron todas las inseguridades. En ese momento, frente a todos, sentí que el amor era real. La ceremonia fue hermosa. Los votos, las promesas, los anillos. Todo parecía estar en su sitio.
La recepción comenzó como en los sueños. Comida, risas, música. Pero luego vinieron los discursos. Primero habló mi padre. Luego Julián. Subió con una copa de vino, hizo reír a todos con un par de anécdotas y luego se puso serio. Este hombre, dijo, señalándome, es la persona más leal que conozco. Y Camila, eres afortunada de tenerlo. Pero él también lo es por haberte encontrado a ti. Todos aplaudieron. Yo sentí un nudo en la garganta. Camila, en cambio, no sonreía. Lo miró con una expresión que no supe descifrar. Luego pidió hablar ella. Pensé que daría las gracias, que haría un comentario tierno. Le pasé el micrófono. Gracias a todos por estar aquí, dijo, su voz temblando. Hoy debería ser el día más feliz de mi vida, pero no puedo seguir fingiendo. El salón quedó en silencio. He estado enamorada de alguien más. Desde hace años. Julián, siempre ha sido él. Y el mundo se detuvo. En cuanto esas palabras salieron de su boca, el salón entero pareció congelarse. Se hizo un silencio tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Pensé que había entendido mal. Que quizá el ruido, la emoción, algo, me estaba haciendo escuchar cosas que no eran. Pero no. Camila lo había dicho claro, sin titubeos. Frente a mis padres, mis amigos, mi familia. Frente a todos. La gente empezó a murmurar, pero yo apenas los escuchaba. Solo podía mirarla a ella. A la mujer que, minutos antes, me había dicho sí frente al altar. A la mujer que juró que quería pasar su vida a mi lado. Y ahora, esto. Desvié la mirada hacia Julián. Esperaba encontrar algo en sus ojos, vergüenza, sorpresa, cualquier cosa. Pero lo vi igual de confundido que yo. Se había puesto de pie, con la boca entreabierta y los ojos clavados en Camila. Como si tampoco él supiera qué diablos estaba pasando. Camila bajó el micrófono, lo dejó sobre la mesa y se fue caminando entre las mesas. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió a moverse. Julián hizo el ademán de ir tras ella, pero le puse la mano en el pecho. Déjala. Mi voz fue seca. Fría. Vacía. Sentí como toda la sangre se me había ido al estómago. El salón empezó a girar lentamente. Mi madre me miraba desde su silla con la mano sobre los labios, como si acabaran de darle una bofetada. Algunos invitados bajaban la mirada. Otros solo murmuraban, incrédulos. Yo no dije más. Di media vuelta y salí del salón. No recuerdo haber sentido algo parecido jamás. Caminé sin rumbo, sin saber a dónde ir. La noche estaba fresca, el cielo completamente despejado, pero yo sentía que me ahogaba. Quería gritar, romper algo, desaparecer. Terminé entrando solo en la habitación del hotel donde debíamos pasar la noche de bodas. Cerré la puerta y me dejé caer en el borde de la cama. Me quedé ahí, mirando al vacío. El silencio me envolvía, pero dentro de mí había una tormenta. Mi teléfono comenzó a sonar. Primero mi madre. Luego mi hermana. Luego un par de amigos. Lo ignoré. Después, Julián. Y después, Camila. Cada vibración del celular era como una estocada. Lo apagué. Lo tiré sobre la cama. Me recosté sin quitarme el traje, mirando el techo. Apretaba los puños para no llorar. No por orgullo. Era que no me salían las lágrimas. Aún no. Aún estaba demasiado aturdido para sentir algo tan humano como el llanto. Pasé la noche en vela. A veces cerraba los ojos, solo para ver la escena repetirse una y otra vez, Camila diciendo que estaba enamorada de Julián. El salón en silencio. Mi mundo derrumbándose en tiempo real. A la mañana siguiente, me miré al espejo del baño. Tenía la barba desordenada, los ojos hundidos, el traje arrugado. Parecía un náufrago. Un hombre al que le habían arrancado el alma. Encendí el celular. Más de 100 mensajes. Más de 30 llamadas. De Camila, de Julián, de mi familia, de amigos. No respondí a ninguno. Me duché, empacó mis cosas y dejé el hotel sin avisar a nadie. Alquilé un pequeño departamento amoblado en otra parte de la ciudad. No quería estar en nuestra casa. No quería ver el comedor donde solíamos desayunar los domingos, ni la cama donde dormíamos abrazados. No quería ver nada que me recordara a ella. Los primeros días fueron un infierno. No comía. No dormía. Solo daba vueltas. Me preguntaba cómo había llegado hasta allí. Cómo no vi las señales. Cómo permití que me hicieran esto. Y más que todo, me preguntaba por Julián. Él me había llamado más de 10 veces. Me había escrito mensajes larguísimos. En todos insistía que no sabía nada,
que no entendía por qué Camila había dicho eso, que jamás en su vida me habría traicionado. Quería creerle. Dios, quería creerle. Porque si él también me había traicionado, entonces no me quedaba nada. Pero las dudas eran un veneno. Empezaron a salir recuerdos que antes no me parecían importantes. Las veces que ella se reía más con él que conmigo. Las conversaciones en voz baja en la cocina. La forma en que ella hablaba de él incluso en nuestra intimidad. ¿Y si siempre estuvo ahí, escondido a plena vista? Al tercer día, decidí responderle. A Julián. Ven. Necesito hablar contigo. Nos vimos en un parque cerca del departamento donde me estaba quedando. Julián llegó puntual. Tenía el rostro ojeroso, los ojos hinchados, como si tampoco hubiese dormido. Apenas me vio, quiso abrazarme. Retrocedí un paso. Solo quiero respuestas, le dije. Nos sentamos en una banca. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Te juro que no sabía nada, dijo Julián de inmediato. No sé por qué Camila hizo eso. Yo, estoy tan sorprendido como tú. Lo miré. Tenía las manos temblorosas. ¿Nunca notaste nada? Le pregunté. ¿Nunca sentiste que algo estaba mal? Mira, ahora que lo pienso, sí. Sí hubo momentos en los que noté que era más cariñosa conmigo de lo que debería. Pero lo tomé como que ella era así. Contigo estaba comprometida, te amaba, hablaba siempre de su futuro contigo. Jamás me pasó por la cabeza que lo que dijo fuera real. ¿Y tú? Le pregunté, casi con miedo de la respuesta. ¿Tú sentiste algo por ella? Julián negó de inmediato. No. Nunca. Ni un solo segundo. Camila es atractiva, claro. Y es una buena mujer, o eso pensaba. Pero yo jamás sentí nada más allá del respeto. Tú eres mi hermano. Nunca te traicionaría así. Lo creía. O al menos quería hacerlo. Pero eso no borraba el dolor. Entonces, ¿por qué te buscó después? Solté, casi sin pensarlo. ¿Por qué te escribió luego de la boda? Julián se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Cómo sabes eso? Porque me lo dijeron. Uno de sus hermanos me llamó. Me dijo que Camila había intentado hablar contigo. Sí, admitió, bajando la cabeza. Me mandó un mensaje. Me dijo que necesitaba hablar, que tenía que explicarse. ¿Y le respondiste? No, y nunca voy a hacerlo. Asentí. Me levanté. Ya no podía más. Gracias por venir. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. Lo que necesites, dijo él. Y cuando estés listo, aquí voy a estar. Me fui sin volver a mirarlo. Caminé con el corazón lleno de escombros. Y esa noche, decidí algo, tenía que empezar a reconstruirme. No por ellos. Por mí. Los días siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y silencio. Me obligué a tener una rutina, despertarme temprano, salir a caminar, preparar mis comidas, leer. Lo hacía mecánicamente, sin alma, pero sabía que mantenerme en movimiento era la única forma de no hundirme por completo. La historia, sin embargo, no se detenía. Aunque yo intentaba desaparecer del ruido, el escándalo de la boda seguía circulando. Amigos en común empezaron a llamarme, algunos solo por morbo, otros por genuina preocupación. Y entre tantas voces, llegó una que no esperaba, la de Silvia, una amiga de Camila. Me envió un mensaje corto, directo: sé que no tienes razones para confiar en nadie ahora, pero hay cosas que deberías saber. Si estás dispuesto a escuchar, dímelo. Estuve a punto de ignorarla. Pero algo en mí quería saber, necesitaba llenar los vacíos. Acepté. Quedamos en un café discreto al sur de la ciudad. Silvia llegó puntual, con expresión seria. No hubo saludos innecesarios. No estoy aquí para defender a Camila, me dijo apenas nos sentamos. Lo que hizo fue cruel. Injustificable. Pero creo que tú necesitas tener toda la verdad. Para cerrar esto. O al menos, para empezar a cerrar. Asentí en silencio. Ella, suspiró. Ella nunca fue totalmente honesta contigo. Ni con ella misma, en realidad. Desde el principio, creo que usó tu estabilidad como una forma de huir de sus propios conflictos. Nunca dejó de idealizar a Julián. Nunca fue algo que él alimentara, me aseguró de inmediato. Pero sí estaba presente. Silencioso. Como una idea. ¿Por qué no dijo nada antes? Pregunté, sintiendo el enojo asomarse otra vez. Porque tenía miedo. Porque sabía que lo tuyo era real, sólido. Y porque creía que podía obligarse a sentir por ti lo que sentía por él. Pero eso no es amor. Es cobardía.
Y lo que hizo en la boda fue su forma torpe y egoísta de escapar. Me quedé en silencio. Era demasiado. Pero al mismo tiempo, todo empezaba a tener sentido. ¿Y ahora? Le pregunté finalmente. ¿Qué quiere? Silvia me miró, firme. Quiere que la perdones. Y quiere una segunda oportunidad. Pero no te la merece. Eso último lo dijo sin titubeos. Y esa claridad, viniendo de alguien que fue su amiga, me ayudó más de lo que imaginé. Le agradecí. Me fui. Esa noche, me senté frente a mi computadora y escribí un correo. No era para Camila. Era para mí. Escribí todo lo que había pasado. Desde cómo nos conocimos, hasta el momento en que dijo que estaba enamorada de Julián. Cada detalle. Cada recuerdo. Lo escribí todo. Era mi forma de exorcizarlo, de sacarlo de mi cuerpo. Cuando terminé, me sentí más liviano. No menos triste, pero sí más en control. Pasaron un par de semanas. Volví al trabajo. Me forcé a salir con amigos, a reír, aunque fuera un poco. Respondí mensajes que había ignorado durante días. Incluso acepté una invitación a un asado familiar. Allí, entre cervezas y conversaciones cruzadas, alguien me preguntó: ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con todo esto? No supe responder de inmediato. Pero esa noche, mientras conducía de regreso al departamento alquilado, lo supe, iba a escribir mi historia. No para vengarme. No para que el mundo supiera lo que pasó. Sino porque necesitaba dejar registro de que sobreviví. De que un día fui traicionado de la peor manera posible, y aún así, seguí. Porque a veces, eso es lo más valiente que uno puede hacer, seguir. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Vivía entre la necesidad de dejar todo atrás y la sombra constante de lo que había pasado. Era como caminar con una piedra en el zapato, podía seguir adelante, pero cada paso dolía un poco. Mis días comenzaron a tomar forma de nuevo. Me levantaba temprano, retomé el gimnasio, volví al trabajo de lleno. Pero en las noches, cuando las distracciones desaparecían, me encontraba reviviendo el discurso de Camila una y otra vez, como una escena de película proyectada en bucle. Lo peor no era el recuerdo, sino la idea persistente de que algo tan frágil como una boda se rompiera por palabras que podrían haberse dicho en privado. A veces me preguntaba si había sido yo el ciego, si me había empeñado en construir un futuro con alguien que claramente no estaba dispuesta a amar con el mismo compromiso. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Julián me llamó. Había ignorado varias de sus llamadas. Pero ese día, por alguna razón, contesté. ¿Podemos vernos? Me dijo, directo. ¿Para qué? Respondí, sin ánimos de rodeos. No para convencerte de nada. Solo quiero hablar. En persona. Como antes. Acepté, por curiosidad más que por deseo. Quedamos en un bar tranquilo, lejos de los lugares habituales. Cuando llegué, ya estaba allí. Se notaba incómodo. No me ofreció una sonrisa, ni siquiera un gesto forzado de cortesía. Me señaló el asiento frente a él. Gracias por venir, dijo. Sé que no tengo derecho a pedirlo. No respondí. He pensado mucho en lo que pasó. Me he culpado por cada conversación que tuvimos delante tuyo, por cada broma, por cada vez que no noté que Camila, que sentía algo más. Pero quiero que sepas que yo no estaba enamorado de ella. Nunca lo estuve. ¿Y eso qué cambia? Pregunté, con el tono justo entre la frialdad y el cansancio. Tal vez nada, admitió. Pero necesitaba decirlo. No quiero cargar con esto el resto de mi vida sin que lo sepas de mí. Hice una pausa antes de hablar. Lo miré fijamente, tratando de ver si había sinceridad en sus ojos. ¿Por qué no lo notaste, Julián? Estaba frente a ti todo el tiempo. ¿Nunca lo sentiste? Sacudió la cabeza, como si eso también lo atormentara. Tal vez quise no verlo. Tal vez me gustaba sentirme importante, sin darme cuenta del daño que eso causaba. Pero nunca fue intencional. Eso te lo juro. No sé si fue la forma en que lo dijo, o el hecho de que lo haya reconocido, pero sentí que no necesitaba seguir discutiendo. Ya no tenía sentido. No necesito tu culpa, Julián. Ni tu arrepentimiento. Solo necesitaba espacio. Y ahora, claridad. Asintió. No intentó disculparse más. Me ofreció pagar la cuenta, pero lo rechacé. Nos fuimos sin apretón de manos, sin promesas. Y, curiosamente, sin odio. Volví a casa con una sensación extraña. Como si, por fin, uno de los hilos que me ataban a esa historia hubiera sido cortado. No sentí alivio, pero sí una leve paz. Esa noche, abrí la computadora y comencé a escribir. No una carta. No un mensaje. Una historia.
La mía. La redacté como quien exorciza a un demonio, sin adornos, sin dramatismo, pero con la precisión de alguien que ya no necesita impresionar a nadie. Solo necesitaba soltar. Capítulo tras capítulo, reviví cada etapa, como conocí a Camila, como nuestra historia se enredó con la de Julián, como ignoré señales por amor, como confié ciegamente, como me rompí, y como, poco a poco, estaba aprendiendo a repararme. Escribir se convirtió en mi terapia. Un mes después, Camila me escribió una carta. Una hoja doblada en 3, dentro de un sobre sin remitente, que llegó por correo a mi nueva dirección. La leí solo una vez, sin prisas. Me pedía perdón, una vez más. Decía que había buscado ayuda, que estaba yendo a terapia, que por fin había entendido lo que era vivir con el peso de sus decisiones. Me deseaba que encontrara la paz que ella no supo darme. No respondí. No lo necesitaba. Por primera vez, entendí que no todas las heridas tienen que cerrarse con una conversación. Algunas solo sanan con distancia. Aún hoy me preguntan si perdoné. La verdad es que aprendí que perdonar no siempre significa volver a aceptar a alguien en tu vida. A veces, perdonar es soltar el rencor para dejar espacio a algo nuevo. Y aunque la historia no terminó con boda, ni con finales felices, me dejó una lección que vale más que cualquier anillo: nunca mendigues el amor que mereces. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.